Está con nosotros Adriana Torres, profesora en memoria celular. El tema, ¿qué nos hace iguales? Con signo de preguntas. ¿Cómo te va, Adriana? Gracias por estar. Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Gracias. Bueno, una vez más. ¿Qué nos hace iguales? ¿Qué nos hace iguales a los seres humanos, no? Yo digo que los seres humanos somos los seres, ¿sí?, más evolucionados del planeta y en estos tiempos tan convulsionados, ¿no?, donde todo es ya y demás, es cuanto más aflora estas cosas de lo que nos hace iguales. Y creo que lo que nos hace iguales, una vez yo hace muchos años trabajando en este despertar y todo lo demás, había pasado por marketing, por una empresa, y decían, ¿no?, una frase de Dale Carnegie, ¿no?, que todos los seres humanos tenemos necesidades básicas, ¿no?, pero hay una que nos hace especiales como humanos. Una es la necesidad y el deseo de ser importantes, y el otro es la necesidad y el anhelo de ser reconocidos. Y si pensamos en esto, sí, esto es común a todos los humanos, pero yo creo que en estos tiempos lo que nos hace iguales no es esto, porque esto nos pasa a todos, pero lo que no nos pasa a todos es cómo lo gestionamos a esta necesidad. Y entonces lo importante no es lo que ocurre, sino lo que hacemos con lo que ocurre. ¿Y qué es lo que hacemos con lo que ocurre? Cuando estamos carentes de alguna de estas cosas, sufrimos. Entonces lo que nos hace iguales es el sufrimiento. Hoy tenemos esta necesidad, ¿no?, y bien lo decías, de mostrarnos seres importantes hasta el resto, ¿no?, ante el resto. Esto lo produce a veces las redes sociales, que buceamos por ahí por las redes y siempre hay que mostrar algo. Esto del materialismo, abunda esto permanentemente en la sociedad actual, ¿eh? Sí, lo que pasa es que esta necesidad de ser reconocidos, esta necesidad de sentirnos importantes, habla de una carencia que todos venimos sufriendo y que viene desde nuestros primeros años. Algunos lo han padecido más, otros los han padecido menos, pero de esas carencias es de lo que habla. Y cómo lo gestionamos es lo realmente importante. Entonces, vos fíjate que estamos en tiempos en donde estamos viviendo tiempos muy difíciles, en donde todo ya. Fíjate vos que antes nosotros teníamos un problema en el trabajo, teníamos un problema en la escuela como chicos o de trabajo como grandes, y ¿qué hacíamos? Volvíamos a casa y teníamos el tiempo para elaborarlo, o nos quedábamos presos del odio y rumiando en nuestra cabeza, o lo elaborábamos algo para poder continuar y al día siguiente volvíamos. Hoy no es así, hoy es todo ya, y el mundo está metido en una pantallita que nos ha invadido y que no fue creada por casualidad tampoco. Porque vos fíjate que nosotros, frente al miedo, el miedo genera una hormona, ¿sí?, y esa hormona genera justamente una necesidad, y hay que cubrir esa necesidad. Entonces, hoy las redes son la dopamina. ¿Y qué es la dopamina? Es que cuando vos subiste una foto, alguien te ponga que te gusta. Y es terrible lo que estamos sufriendo hoy como sociedad a este aspecto. Mira, yo el otro día estaba en un restaurante, me había ido esos 20 minutos a comer algo entre un paciente y otro, y estaba alrededor mío, había 6 mesas. De las 6 mesas había 5 sacándose fotos y subiéndolas a las redes de lo que comían, posando. Permanentemente eso, ¿eh? Entonces, permanentemente. Digo, sí. Entonces, ahora, esto nos hace seres dormidos, porque los humanos, la humanidad está dormida. Entonces, en lugar de preguntarnos por qué necesito todo el tiempo que alguien me esté alabando o me esté diciendo cosas lindas, ¿por qué? Entonces, el problema no es que necesitamos ser reconocidos, el problema es que no nos damos cuenta el sufrimiento por el cual estamos pasando. El sufrimiento, decías, yo lo anoté, nos sirve el sufrimiento para reflexionar, para repensarnos, para rever un montón de cosas. Seguro. Digo esto y perdón, digo rever, muchos colegas dicen rever, estoy harto de escuchar, ahora me acordé, disculpa, es rever, no rever, pero bueno, Rever. exacto, es rever. Exactamente.
Bueno, volviendo al tema, este tema del sufrimiento, ¿nos sirve para eso, para reflexionar, para darnos cuenta de dónde estamos parados? Sí, yo creo que cuando el ser humano identifica sus sufrimientos, está en un muy buen camino de evolución. ¿Sí? Ahora, si nosotros no identificamos nuestro sufrimiento y lo único que hacemos es buscar más dopamina, ¿para qué buscamos la dopamina? Para escapar. Entonces, el problema es que, fíjate vos, ¿no? Esto que yo te decía antes, qué sé yo, si una persona estaba muy estresada, ¿qué hacía? Se ponía a hacer un trabajo manual, se ponía a trabajar más, o sea, estaba haciendo un escape, pero era un escape que tenía atrás de eso también una búsqueda de reconocimiento y de sentirse importante. El problema está que hoy el escape por el cual estamos llevando es, uno, las drogas, claro. ¿Sí? Las drogas no permitidas, y también están las otras, las que lamentablemente la sociedad permite. Y cuando digo sociedad, hablo de los estados, las instituciones, y están permitidas. Claro, como el porque alcohol. Hoy, el alcohol. Claro. El alcohol y las redes sociales. Las redes sociales también son una droga, son la nueva droga. Y digamos que uno dice, bueno, es la menos permisiva. No, ojo, no es tan... Es peligrosa porque cuando nos quedamos atrapados en eso y no nos damos cuenta que lo que estamos buscando es necesidad de ser reconocidos, esa necesidad de afecto, seguimos, y lo peor de todo es quedar dormidos como sociedad. Entonces, el problema nunca es lo que ocurre, es lo que hacemos frente a lo que ocurre. Y puede ser que la persona esté sufriendo por un duelo, que la persona esté sufriendo... Estamos sufriendo por un abandono, estamos sufriendo de amor, estamos sufriendo porque el dinero no alcanza, estamos sufriendo por la inseguridad, estamos sufriendo por las injusticias, estamos sufriendo por tantas cosas. Y fíjate que lo primero que les enseño en mi escuela a mis alumnos, y la primer pregunta que le hago a mis pacientes en la consulta es: ¿qué te hace sufrir? Porque cuando identificamos lo que hace sufrir, vemos cuál es la grieta por la cual está sangrando y le está doliendo. Y si nosotros como sociedad no miramos qué es lo que nos hace sufrir, ¿sí? Y por qué, lamentablemente lo único que hacemos es poner parches. El problema no es lo que ocurre, el problema es lo que hacemos con lo que ocurre. Eso lo que estás narrando es gestionar el sufrimiento o liderar el sufrimiento. ¿Cómo lo llamarías? Creo que lo primero es identificarlo. Ajá. Si yo lo identifico, lo puedo gestionar. Si no lo identifico, no lo puedo gestionar. Vamos a suponer, yo tengo un sufrimiento, ¿sí?, de injusticia. Entonces ando por la vida buscando justicia y poniendo justicia en todos lados, y lo puedo hacer desde un lado amoroso, sabiendo que es mi carencia, o lo puedo hacer a los gritos, siendo más injusto todavía. Entonces, hay que ver por dónde la persona está canalizando su sufrimiento. Entonces, gestionar el sufrimiento es primero identificarlo, después ver lo que hago con ese sufrimiento y ver si realmente hoy sigo necesitando más link que me pongan que me gusta, sigo necesitando estar en un lugar solamente para que me aplaudan, sigo pidiendo a gritos que me quieran, sigo pidiendo a gritos, o por ejemplo, algo muy común, la persona que dice, no puedo decir que no. ¿Cuántas personas dicen, no sé decir que no? ¿Y por qué no sabemos decir que no? Porque cuando éramos pequeños hemos hecho un acuerdo, ¿sí? Esa necesidad, si digo que no, voy a ser sancionado, si digo que no, me dejan de querer. Y luego aprendimos cuál es la dopamina que nos hace ser queridos. Ah, si yo le hago caso a mamá y mamá me sonríe. Entonces, ¿qué hago? Ando después por la vida buscando que todo el mundo, entonces a todo el mundo le digo que sí, y después terminamos sufriendo. Entonces, ¿cómo gestiono? Primero haciéndome cargo y dejando de escapar, viendo primero, lo identifico. ¿Y por qué vía me escapo? ¿Por qué vía me estoy escapando? Trabajo de más, tomo de más, fumo de más, me la paso todo el día en las redes. ¿Qué hago de más? ¿Cuál es esa dopamina que estoy buscando? Que encima es una dopamina que dura muy poco.
porque enseguida pasó, y como todo es ya, no nos alcanza. Entonces cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Viste esa canción que había, dame más gasolina, creo que era? Sí. Bueno, ese es el conflicto de lo que nos hace iguales. Nos hace iguales el sufrimiento por las carencias que tenemos de afecto, de ser reconocidos. Y eso es la única manera es ir a buscar la raíz traumática, que con memoria celular lo hacemos perfectamente, ir a buscar esa raíz traumática que está allí abajo, está en nuestros primeros años de vida. Decías antes que la persona o las personas, algunas no saben decir no, como tampoco saben decir sí. Es decir, algunas decir sí también puede ser. Está a veces en un término intermedio, ¿no? Eso es asertividad. Ser asertivos es saber decir sí y saber decir no en el momento adecuado, ¿no? ¿Por qué tener que sufrir este caso, ¿no? Tener un sufrimiento si no estoy de acuerdo con eso y ser asertivo y decir que no en algún momento, ¿no? ¿Por qué razones, Adriana, muchos sujetos se autovaloran pero desvalorizan las cosas del resto, de los demás? Y esa es una triste y pobre realidad de uno mismo, ¿no? Porque si yo para darme valor te tengo que quitar valor a vos, significa entonces, y esto es un concepto muy darwiniano, que en algunos programas lo hemos hablado, ¿no? Esta cosa de prevalece el más apto. Entonces, claro, el único que sobrevive es el más apto, entonces hay que ser el primero, hay que ser el más alto, el más lindo, el más capaz, el más... Bueno, yo digo, ya que vamos a buscar ser el más, busquemos tener más voluntad para ser mejores seres humanos. Dicen que es más importante a veces la voluntad que la inteligencia, ¿no? Claro, y yo creo que en la evolución es la voluntad de ser mejores seres humanos lo que nos va a hacer crecer. Decía sufrimiento y yo te lo comentaba, inclusive te lo envié por escrito, esto de que a veces se confunde dolor con sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, a veces fallece un familiar y dice, ¿qué dolor tengo? Es un sufrimiento en realidad. Dolor es cuando me pasa algo y tengo un golpe o que tengo una herida. Claro, lo que pasa es que hay distintos dolores. Uno es el dolor físico, claro. ¿Estamos? Que bueno, el dolor físico nunca es casual. Si me duele algo en mi cuerpo, me produce sufrimiento. O sea, el sufrimiento es la consecuencia del dolor, pero también hay dolores que son esos dolores del corazón, esas penas, los remordimientos, las culpas, todo eso también da dolor y todo eso es sufrimiento. La traición, el engaño, todo eso genera dolor. Y mucha gente le tiene miedo a la palabra sufrimiento. A mí sufrir no me hace nada, te dicen algunos. Bueno, háblame de tus dolores, háblame de tus molestias. Y cuando no podemos darnos cuenta cuál es la causa de nuestro sufrimiento, seguro estamos escapando. Adriana, ¿cuáles son los talleres que vas a dictar ahora en junio? Me decías fuera de cámara que tenías algo para decir, digamos, sobre esto, porque vos das charlas, talleres, bueno, ¿qué es lo que se viene? Ahora en junio, el 3 de junio, va a haber una clase abierta, gratuita de memoria celular. El 3 de junio, 18 horas de Argentina. Y luego, el 15 de junio, arranca un nuevo curso de memoria celular, porque bueno, los cursos que empezaron en marzo ya están todos cubiertos, obviamente, y son cursos de 10 meses, así que bueno, vamos a empezar ahora el 15 de junio. Pero el 3 de junio hay una clase abierta, gratuita, y se tienen que inscribir mandando un WhatsApp a mi número, que por ahí debe salir en las redes. Sí, pero decilo si querés. Sí, es el 3416-660-795, y si no lo pudieron anotar, es muy fácil encontrarme en las redes. La página web es www.hayundia.com. Hay un día. Bien. ¿Sí? Y también el programa radial. Muchas gracias, Adriana, muy amable. A vos. Muy amable por estar nuevamente acá.